La fuente vegetal más abundante de omega 3 que existe no es el salmón. No está en una cápsula brillante, ni en una botella cara, ni en el estante de una farmacia. Tampoco es la chía ni la linaza, aunque durante años nos hayan dicho que miremos primero hacia ahí. Es una planta humilde, generosa, persistente. Su aceite de semilla puede contener entre 54 y 64% de omega 3. Se resiembra con tanta facilidad que una sola decisión puede alimentar a varias generaciones. En buena parte de Asia, cientos de millones de personas la siguen comiendo con total normalidad. Ha servido como alimento, como remedio tradicional y como aceite para iluminar hogares mucho antes de que llegara la electricidad. Y sin embargo, en Estados Unidos y en buena parte de Occidente, se la arranca, se la fumiga y se la trata como si fuera un estorbo. Y eso no ocurrió porque sí. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte este episodio con alguien que también merezca recordar lo que olvidamos. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia atravesó océanos, guerras, mercados y generaciones. Lo más inquietante no es solo que ignoramos esta planta. Lo más inquietante es por qué dejamos de verla. Porque hubo familias que sí sabían exactamente lo que tenían entre las manos. La cultivaban, la comían, guardaban sus semillas, prensaban su aceite y la incorporaban a su vida como algo cotidiano. Pero un día, esas familias fueron expulsadas de sus tierras, obligadas a dejar atrás sus cosechas, sus herramientas, sus casas, sus rutinas, y con ellas también quedó suspendido un conocimiento entero. No desapareció porque la planta hubiera fallado. Desapareció porque quienes la sostenían fueron arrancados de su lugar. Para entenderlo, hay que retroceder muchos siglos, hasta el sur de China, alrededor del siglo VI. Allí aparece registrada en antiguos compendios médicos, una hierba conocida por sus usos digestivos, respiratorios y calmantes. No era una rareza. Ya llevaba siglos acompañando a comunidades enteras. Más tarde cruzó el mar y echó raíces profundas en Japón, donde se convirtió en parte del paisaje agrícola y doméstico. Sus hojas se comían, sus semillas se prensaban para obtener aceite. Antes de la luz eléctrica, ese aceite alumbraba interiores. En mercados y cocinas, sus hojas se usaban junto a alimentos delicados no por decoración, sino porque la experiencia había enseñado algo que la ciencia tardaría mucho en nombrar. Cada región le dio su propio nombre. En Japón, shiso. En China, sisu. En Corea, deulcae o kaen-nip según la parte y el uso. En India, perilla. Distintos idiomas, misma planta. Distintas cocinas, mismo vínculo. Durante siglos, nadie necesitó convertirla en una tendencia para reconocer su valor. Simplemente estaba ahí, haciendo su trabajo en silencio. Y luego llegaron los análisis modernos. En 1991, investigadores del Instituto Nacional de Nutrición de la India estudiaron el aceite de sus semillas. Lo que encontraron debería haber cambiado la conversación para siempre. La concentración de ácido alfa-linolénico, un omega 3 esencial, se movía entre 54 y 64%. En términos vegetales, era una cifra extraordinaria, más alta que la de otras semillas que en Occidente se vendieron después como productos premium. No solo eso, su balance entre omega 3 y omega 6 era especialmente favorable, algo importante en una dieta moderna que suele ir demasiado cargada hacia el lado contrario. Pero la planta no terminaba ahí. También contenía ácido rosmarínico en niveles muy llamativos, incluso por encima de otras hierbas aromáticas famosas. Con el tiempo, comenzaron a aparecer estudios clínicos y experimentales que observaban su relación con alergias estacionales, estrés oxidativo y microbiota intestinal. En 2004, un ensayo clínico publicado en una revista médica de alergia y asma reportó menos síntomas en personas que recibieron extracto de perilla. Años más tarde,
Investigadores coreanos observaron que los omega 3 de su aceite podían atravesar barreras biológicas importantes y ofrecer protección a nivel neuronal frente al estrés oxidativo. En 2024, otro equipo volvió a mirar la planta desde un ángulo aún más fascinante: el eje intestino-cerebro, una de las fronteras más prometedoras de la investigación actual. Y entonces aparece la pregunta incómoda. Si esta planta ha estado aquí desde hace tanto, si sus propiedades fueron conocidas por culturas enteras, y si los estudios modernos no la contradicen, ¿por qué casi nadie habla de ella? ¿Por qué millones de personas gastan dinero cada año en suplementos de omega 3, mientras esta semilla existe, se cultiva con facilidad y lleva siglos resolviendo el mismo problema por otra vía? La respuesta no está solo en la ciencia, está también en el dinero, en la forma en que decidimos investigar, y en quién gana cuando cierta solución parece más compleja, más industrial, más dependiente de cadenas enteras de procesamiento. En 1971, un estudio sobre poblaciones inuit en Groenlandia cambió la percepción occidental sobre las grasas y la salud cardiovascular. El foco se concentró en el omega 3, y muy pronto, el pescado y el aceite de pescado ocuparon el centro de la escena. En pocos años nació una industria inmensa: extracción, refinado, encapsulado, refrigeración, transporte, distribución. Cada etapa añadía valor económico. Cada etapa levantaba una barrera. Cada barrera protegía un margen. Hoy el aceite de pescado domina gran parte del mercado global del omega 3. La investigación lo acompaña en miles de publicaciones. En comparación, la perilla aparece muchísimo menos. Pero eso no significa que ofrezca menos. Significa, muchas veces, que recibió menos inversión, menos interés comercial, menos insistencia institucional. La perilla no puede patentarse como se patenta un proceso exclusivo. Sus semillas pueden guardarse, su cultivo puede replicarse, su aceite puede obtenerse con herramientas simples. Una familia podría producir una reserva anual en una tarde de trabajo, y para ciertos modelos de negocio, esa sencillez nunca ha sido una ventaja. Pero en Estados Unidos, hubo algo todavía más directo que la falta de inversión. En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, familias japonesas y japonesas estadounidenses se habían convertido en una fuerza agrícola impresionante en California. Trabajaban tierras difíciles y las volvían extraordinariamente productivas. En algunas zonas, su rendimiento por acre superaba ampliamente el promedio estatal. Allí, junto a los cultivos comerciales, también vivían sus huertos, sus semillas guardadas, sus prácticas heredadas. Entre ellas, la perilla. Después del ataque a Pearl Harbor, ese mundo empezó a derrumbarse a una velocidad brutal. El 19 de febrero de 1942, Franklin D. Roosevelt firmó una orden ejecutiva que abrió el camino para la remoción forzada de más de 120,000 personas de ascendencia japonesa. En cuestión de días, miles recibieron avisos. Tuvieron muy poco tiempo para decidir qué cargar, qué vender, qué abandonar, qué perder. Tierras valuadas en millones pasaron de mano por centavos o quedaron a merced de otros. Cosechas enteras fueron recogidas por extraños. Lo que una familia había construido durante años quedó suspendido por decreto. Y no todo fue improvisación ni puro caos de guerra. Ya existían intereses organizados que llevaban tiempo presionando para sacar del mapa a esos agricultores. La coyuntura política solo les dio el momento que esperaban. Cuando las familias fueron enviadas a campos de internamiento, no solo se interrumpió una economía, también se quebró una cadena de conocimiento. Y cuando la guerra terminó y algunos lograron volver, no regresaron al mismo país ni al mismo mercado. Regresaron a empezar de cero. Muchas familias se mudaron a ciudades. Muchos cultivos no volvieron. Entre ellos, la perilla dejó de ocupar el lugar cotidiano que había tenido. Lo que no desapareció fue la planta. Siguió creciendo. Se escapó de los huertos y apareció en bordes de caminos, lotes removidos, rincones alterados del paisaje. Sobrevivió sin permiso. Persistió sin publicidad. Con el tiempo,
Los boletines agrícolas comenzaron a clasificarla como maleza o especie molesta. En otras palabras, una antigua fuente de alimento y aceite fue rebautizada como problema. La misma planta que medio continente asiático nunca dejó de comer pasó a ser, en algunos documentos estadounidenses, una intrusa a eliminar. Hoy existen incluso productos formulados específicamente para acabar con ella. Mientras tanto, en Asia la historia siguió por otra ruta. Las hojas continúan envolviendo carnes asadas, entrando en sopas, fermentados y encurtidos. Las semillas siguen dando aceite. La memoria no se interrumpió del todo. Nadie necesitó redescubrir lo que jamás dejó de formar parte de la mesa. Y tal vez eso es lo más revelador. Lo que aquí parece una curiosidad olvidada, allá sigue siendo costumbre. Si miramos la planta de cerca, la magnitud del contraste se vuelve todavía más clara. 100 gramos de hojas frescas ofrecen proteína, calcio, hierro y vitamina A en cantidades notables. Pero la verdadera infraestructura está en la semilla. Entre 35 y 45% de su peso puede ser aceite, y gran parte de ese aceite corresponde precisamente al omega 3 que tantas personas buscan luego en productos procesados. Además, no es una planta caprichosa. Puede crecer en una enorme variedad de zonas climáticas. Tolera suelos pobres. Soporta periodos secos. Produce entre 1000 y 4000 semillas por individuo, con porcentajes altos de germinación y una viabilidad que puede durar años en el suelo. Eso cambia todo, porque ya no estamos hablando solo de una hierba útil. Estamos hablando de un sistema, de una planta que no pide demasiado y devuelve muchísimo, de una presencia que se instala y regresa. En algunas aldeas coreanas se ha documentado la continuidad de parches de perilla en la misma tierra durante muchas generaciones. Una elección hecha por una persona puede seguir alimentando a sus descendientes mucho después de que su nombre se haya olvidado, y cultivarla hoy no exige nada extraordinario. Las semillas pueden hidratarse durante un día y sembrarse en la superficie, porque necesitan luz para germinar. En 1 o 2 semanas, a veces un poco más, aparecen los brotes. Tras el primer impulso, la planta aprende a convivir con la lluvia local y suele requerir muy poca atención. Las hojas pueden cosecharse durante el verano, se comen frescas, se agregan a caldos, se secan para infusiones. Al final de la temporada, basta con dejar que algunas plantas florezcan y completen su ciclo. Las semillas caerán. El suelo hará el resto. Y si se busca el aceite, las cabezas de semilla maduras se recolectan en otoño, se secan bien y se prensan en frío. El líquido dorado puede conservarse por meses en un recipiente oscuro. Lo que queda después aún sirve. Alimento para aves, materia para composta. Nada sobra. Nada necesita desperdiciarse. Entonces la pregunta final ya no es si esta planta sirve. La pregunta final es, ¿por qué nos enseñaron a no verla? ¿Por qué aceptamos gastar miles de millones en una industria del omega 3, mientras una alternativa vegetal, antigua, abundante y cultivable, quedó fuera del relato principal? ¿Por qué llamamos maleza a lo que alguna vez sostuvo hogares? ¿Por qué el conocimiento de comunidades desplazadas dejó de parecernos conocimiento y empezó a parecernos rareza? Las familias japonesas y japonesas estadounidenses que la cultivaban en California no la perdieron porque la tierra hubiera dejado de darla. La perdieron porque fueron arrancadas de su tierra. Los intereses que ambicionaban sus campos se quedaron con mucho, pero no pudieron encerrar las semillas. Las semillas siguieron vivas. Se movieron, resistieron, esperaron. Crecieron al borde de carreteras, en zanjas, en solares, en rincones donde nadie miraba 2 veces. Y quizás por eso esta historia importa tanto. Porque no se trata solo de una planta rica en omega 3. Se trata de una memoria agrícola interrumpida. Se trata de cómo los mercados deciden qué merece ser investigado y qué merece ser ignorado. Se trata de cómo una cultura puede seguir comiendo algo durante siglos, mientras otra aprende a destruirlo sin saber lo que está destruyendo.
Se trata de recordar que a veces el futuro no está en inventar más, sino en volver a reconocer lo que ya estaba aquí. El conocimiento no desapareció por completo. Sigue vivo en comunidades que no soltaron la costumbre. Sigue vivo en semillas de shiso en tiendas asiáticas. Sigue vivo en estudios dispersos que esperan ser leídos de otra manera. Sigue vivo, incluso, en plantas que crecen donde nadie las invitó, como si la tierra insistiera en devolvernos una lección hasta que por fin la entendamos. Tal vez eso es lo que más incomoda. No estaba perdido. Estaba delante de nosotros. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que olvidamos demasiadas plantas valiosas solo porque dejaron de ser negocio para alguien? Suscríbete a Semillas Milenarias, activa la campana para no perderte el próximo episodio, y si esta historia te dejó pensando, regálame tu like y compártela con alguien que también quiera recordar lo que la tierra todavía guarda. Aquí seguiremos, abriendo una semilla a la vez.